Episodio número 3204. Amados hermanos, amadas hermanas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este jueves 21 de agosto. Aquí continuamos haciendo nuestro agosto. Y oye la frase que nos ocupa hoy. Esta es una de mis favoritas. Hace mucho que no la recordaba. En la vida de las personas hay capítulos que raras veces se leen y que desde luego nunca se leen en voz alta. En la vida de las personas hay capítulos que raras veces se leen y que desde luego nunca se leen en voz alta. Omar Medina les acompaña. Bueno, sí señor, comenzamos fuertes aquí con esta frase de Ralph Waldo Emerson. Vivió entre 1803 y 1882. Escritor, filósofo, poeta estadounidense. Ralph Waldo Emerson. En la vida de las personas hay capítulos que raras veces se leen y que desde luego nunca se leen en voz alta. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos, todo el mundo tiene esos capítulos ahí. Que a veces, tú sabes, uno como que da cosita como leerlos y obviamente no se van a leer en voz alta, tú sabes. Eso es bien, bien interesante, hermano. Cuando usted quiera leer esos capítulos escondidos en la vida de alguien, piense en los capítulos escondidos que tiene usted y se le va a quitar ese deseo. A veces quiero leer en los capítulos ocultos de la vida de la gente y luego pienso en los capítulos ocultos de mi propia vida y se me pasa. ¿Tú entiendes? Porque es así, mi hermanito. Todos somos luces y sombras. Somos virtudes y defectos. ¿Tú entiendes? El ser humano es así. Yo, tú, el que menos tú crees, ¿cómo que dice un refrán? El que no corre vuela. El que no corre vuela. El caso es ese, uno estar consciente de que hay capítulos en la vida de las personas que raras veces se leen y que desde luego nunca se leen en voz alta. Están ahí, son parte de nuestra historia, es parte de los inalterables de la vida. Le hablaba a alguien a quien yo aprecio muchísimo, que quiero muchísimo estos días, y le hablaba de los inalterables de la vida. Ese es uno de los inalterables, tu historia pasada, ya eso no se puede alterar. Tu color de piel, tu sangre, o sea, tu ADN, ese tipo de cosas, tu edad, esos son inalterables de la vida, se llama así. Cosas que se pueden ocultar, que se pueden negar, que se pueden simular, pero son inalterables. ¿Tú entiendes? Entonces, esas cosas que te pasaron, buenas o malas, son inalterables, ya están pasadas. Tú ves, entonces ahí está. Esos capítulos raras veces se leen y desde luego nunca se leen en voz alta. Bien, para hoy jueves vamos a ir cerrando más o menos la semana porque en esta lección 8 hemos llegado a esta porción de la ley como promesa de Dios. Muy bonito el estudio de hoy. La ley como promesa de Dios. ¿Cómo tú ves los 10 mandamientos? ¿Una serie de restricciones o son realmente habilitaciones? Los mandatos de Dios son habilitaciones. Esas palabras de Dios, esos encargos que Dios nos hace, o sea, son una especie de promesa porque hay bendición en eso, mi hermano. En pecado no hay bendición. Eso lo debo entender yo, tú, todos. Entender que en pecado no hay bendición. En desobediencia no hay bendición. ¿Tú entiendes, manito? Entonces, sin caer en los aspectos propios del legalismo,
cómo abordar estos temas dentro del equilibrio, del centro, sin irnos ni a un aspecto liberal y desentendido, indiferente, tibio y todo eso, ni irnos a un aspecto legalista, farisaico, acusatorio, condenatorio. ¿Tú entiendes? Hay que mantener como ese equilibrio. De eso vamos a hablar hoy. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, adoramos, Señor, glorificamos tu nombre. Estamos muy agradecidos a ti, Señor, por esta oportunidad que nos concedes de volver a estudiar tu palabra. Muchas gracias, Señor. Qué bien nos sentimos de poder compartir esto con todas las personas y que se sientan motivados a estudiar cada día estos temas, atrapando aquí lecciones, principios de vida para aplicarlos a nuestra cotidianidad cristiana. Los suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bueno, vamos a esto, mi gente. El texto a memorizar, aquí lo encontramos, está en Éxodo 19, 4 al 6. Éxodo 19, 4 al 6. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si dieran oído a mi voz y guardaren mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Éxodo capítulo 19, versículos 4 al 6. Éxodo 19, 4 al 6. Ok, aquí tenemos este primer punto que vamos a destacar en esto de la ley como promesa de Dios. Es Romanos capítulo 3, versículos 20 al 24. Acompáñame. A ver lo que dice Pablo allí. Romanos, vamos a buscarlo juntos, por favor. Siempre que se va a decir la lectura bíblica o algo, es bueno mencionarlo 2 o 3 veces, porque hay personas que no lo captan de una vez. Ni yo. Romanos capítulo 3, versículos 20 al 24. Aquí está. Ahora, Pablo dice claramente, como vamos a ver ahora, que no podemos salvarnos por guardar los 10 mandamientos. Ahora, ¿cómo deberían entonces funcionar los mandamientos en nuestra vida? Estoy en Romanos capítulo 3, versículos 20 al 24. Oye esto, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Que solamente uno de leerlo, como que se siente gozoso uno, ¿verdad? Romanos 3, 20 al 24. Así es, aquí escribí, por las obras de la ley nadie será justificado. Es que realmente esa nunca fue la función de la ley de Dios. Obedecer y hacer obras siempre ha sido el resultado de la fe, de esa fe que profesamos. Una demostración de la confianza y la certeza del mensaje de Dios en nuestras vidas. ¿Ok? De hecho, de allá, para esa época de Abraham creyó, y creer, confiar en Dios fue lo que le fue contado por justicia. No fueron sus hechos, no fue su obediencia, fue su fe. O sea, creyó Abraham a Dios y eso le fue contado por justicia. Tú sabes, es que a uno como que le queda esa vena legalista, como, no, hay que hacer el mérito, Pues fíjate que no hay que hacer ningún mérito. El mérito es Jesucristo, que nos capacita para andar en obediencia delante de Él. Pero primero, como respuesta
a la acción salvífica que Él hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Bueno, ahí vamos. El término hebreo devarim, plural de dabar, utilizado en los escritos de Moisés para describir los 10 mandamientos, no significa literalmente mandamientos, sino palabras. Y puede también significar promesas. Por eso dabar es traducido en numerosos lugares como un sustantivo o como un verbo que expresa la idea de promesa. Muy bonito. De hecho, Elena G. de White coincide con esta función del decálogo. Los 10 mandamientos de Dios, ¿ok?, son 10 promesas. Los 10 mandamientos deben entenderse como promesas de Dios destinadas a guiarnos por el camino correcto, para que Él pueda hacer cosas maravillosas en nuestro favor siempre que le seamos obedientes. Qué precioso esto. A mí me resulta totalmente claro esto. Pero recuerden que el meneo de todo esto es que la gente quiere buscar una justificación para decir, sin pruebas, de que el sábado del que habla los 10 mandamientos es un día judío, que era judío, algo así. Y eso es totalmente falso. Como parte de los 10 mandamientos, ese sábado semanal, el séptimo día de la semana, es tan vigente como no matar o no robar o no cometer adulterio. O sea, por ahí es que anda el asunto. Sí, pero era que había ciertas leyes. Bueno, yo te conté una vez una experiencia. Yo tenía un vecino, él era pastor pentecostal. Un hombre de Dios, un hombre allá en Los Mameyes. Eso hace muchos años, al lado de mi casa vivía ese señor. Pero un hombre firme, fiel, atento, servicial en la comunidad. Era de esta gente cristiano, pero full. Y él me veía, como esas casas no tenían así división de los patios en esa época, él me veía siempre todas las tardes, yo por una silla debajo de una mata que había en mi casa, una mata de mango, y yo ahí estudiaba, hacía mis tareas de la escuela, y estudiaba mi Biblia, y él siempre me veía. Y un día me preguntó y me dijo, wow, tú eres cristiano. Él sabía que yo era adventista. Qué bien que tú tienes esta devoción cada día y todo. Entonces me dijo, pero lo del sábado es un tema tan delicado, ¿verdad? Sí, entonces yo hice mi pregunta favorita que yo hago a la gente. ¿Cuántos tipos de sábado, pastor, usted cree que hay? Le pregunté. Uno, el sábado de los judíos. Yo le dije, pues fíjese que no. Entonces le dije, Levítico capítulo 23, ahí te describe las fiestas de Israel y de todas las veces que ahí se declaraban días de reposo por cada fiesta, en la descripción que se hacía, y eran días llamados sábados, aunque cayeran martes o miércoles. Y él lo leyó, después me dijo, sí, lo leí, Omar, qué interesante, no sabía ese dato. Porque hay mucha gente que no sabe el asunto, ¿tú entiendes? Había más de un tipo de sábado en la Biblia. Y tú no puedes confundir una cosa con la otra, porque ahí sí tendrías razón en tú decir, no, que eso pertenece a los judíos. Pero este sábado de la ley moral de Dios, de los 10 mandamientos, eso no tenía que ver con ceremonia, no era parte como de un ceremonial, era parte de un código moral que Dios le estaba dando a su pueblo. Y esos 10 mandamientos se pueden rastrear desde Génesis en adelante, muchísimo antes de la llegada al Sinaí. Ahí está Éxodo capítulo 16 con el sábado, con respecto a lo del maná. Y ahí hablaba del sábado, que no iba a caer porque tenían que recoger doble porción los viernes. O sea, la ley no había sido dada cuando eso. Tremendo, tremendo. Esto es un estudio fascinante. A mí me gusta hacerlo porque yo no pongo dogmas aquí, ni mi religión, ni legalismo, ni nada de eso. Eso es un asunto que tú lo puedes entender de una manera interesante estudiando tu Biblia. Si hay un tema que resulta claro en la Biblia, es ese. ¿Ok? Cuando tú lo haces de manera desprejuiciada, obviamente, sin ideas preconcebidas y esas cosas. Por ejemplo, vamos a Romanos capítulo 10, versículo 4. Romanos 10, 4. Aquí estoy, Romanos, ahora en el capítulo 10,
versículo 4. Dice así. Romanos 10, 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Cómo debemos entender esta afirmación de Pablo de que Cristo es el fin, en griego telos, de la ley? Aquí yo escribí, lo que hice fue que transcribí el versículo aquí, en Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Pablo afirma que Jesucristo es el telos de la ley, pero no en el sentido de que Cristo abrogó o eliminó la ley. A diferencia de eso, la palabra en cuestión significa que Cristo es el objetivo y la intención de la ley. Es decir, no significa que su sacrificio expiatorio puso fin a la validez y la perpetuidad de ella, especialmente del Código de los 10 Mandamientos. Por el contrario, Pablo habla de la importancia, legitimidad y autoridad perdurable de la ley de Dios. La palabra telos tiene que ver principalmente con fines y metas, no con el tiempo y la caducidad de algo. Cristo es la clave para desentrañar el verdadero significado, propósito, meta y razón de ser de la ley de Dios. Ahí está el sentido de telos. Por lo tanto, sería incorrecto afirmar que Cristo invalidó, sustituyó o abrogó la ley. Cristo es el objetivo de la ley, aquel a quien ella apunta o señala, o sea, el ayo que nos lleva a Cristo. Por ejemplo, mira lo que dice Romanos 15:4, mi versículo siempre de mis temas. Romanos 15:4. Porque todas las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas, a fin de que, ahí está, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Ese a fin es con el propósito de que, con el objetivo de que. O sea, Cristo es el fin de la ley, la finalidad de la ley como el propósito. O sea, no era como dice aquí, no tenía que ver con tiempo o caducidad de algo, tenía que ver principalmente con fines, metas, objetivos, propósitos, a fin de qué. O Cristo es el fin de. La ley es como dice el texto, el fin de la ley, la finalidad de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Pero es el correcto entendimiento de que a mí no me salva la obra, a mí no me salva el obedecer. El obedecer es un resultado de la salvación que ya se hizo en Cristo Jesús. Es un poquito complicado de entender para el legalista, porque dice, no, ¿cómo va a ser, hermano? Nos salvamos porque obedecemos. No. La ley no te salva. No obedecerla te puede condenar, pero no es un medio de salvación la ley. La ley nos lleva a Cristo, que es el que salva. Recuérdense lo del espejo, el espejo, ¿verdad? Pero bueno, aquí el teólogo es el Super Humberto. Vamos con este análisis, porque yo estoy aquí teorizando. Vamos aquí al Super Humberto. La ley como regla de acción que no tenía como meta la justificación. O sea, sujetarse a la ley no era como un plan de salvación. Muy interesante aquí lo que nos cuenta el Super Humberto. Adelante, Humberto, con su última participación de esta semana. Y Humberto siempre manda estos comentarios a tiempo y todo. El hombre sumamente cumplidor, este santiaguero querido. Vamos con nuestro asesor teológico. Adelante, Super Humberto. En literatura se llama hemistiquio a la segunda parte de un verso. Ahora, entendiendo por verso una línea dentro de un poema. Así es que la segunda parte de una de esas líneas se llama hemistiquio. En este capítulo 3 de la carta de Pablo a los Romanos, a nosotros nos interesa de este versículo 20, esa segunda parte donde dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, ¿qué vamos a entender por toda ley?
La conexión muestra que este es el sentido que se nos da. La ley es una regla de acción. El efecto de aplicar una regla a nuestra conducta es mostrarnos qué es lo que es el pecado. El significado del apóstol claramente es que la aplicación de una ley para probar nuestra conducta, en lugar de ser una base de justificación, será meramente para mostrar nuestra forma propia de pecaminosidad y la desviación también que estamos tomando. Un hombre puede considerarse muy correcto, y correcto es que así se considere, hasta que se compara con una regla o con una ley. Así que si los gentiles comparaban su conducta con sus leyes de razón y conciencia, o el judío la suya con su ley escrita, el efecto sería mostrarle cuán lejos se habían apartado. Cuanto más cerca y fielmente se aplicaran, más se verían. Lejos de ser justificados por ella, serían cada vez más condenados, cuando esto se compara con la lectura de Romanos 7, del 7 al 10. Lo mismo es el caso ahora. Esta es la manera en la que un pecador se convierte, y cuando más cercana y fielmente se predique la ley, más lo condenará esa ley y le mostrará que necesita otro plan de salvación. Ayer nos veíamos en la ley como un espejo, y el verse en la ley como un espejo era la invitación a corregir lo que no entonaba con la forma natural. Hoy tenemos una promesa de Dios de que por medio de la ley nadie ha de ser justificado. Es el conocimiento del pecado. Y si yo me siento y me reconozco pecador, debo buscar la solución a esa vida pecadora y acercarme al pie de la cruz del Calvario, para que la sombra que emana de él me limpie, me santifique, me purifique y por su gracia me haga acepto delante de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Muchísimas gracias, mi querido, muchísimas gracias. Me encantó eso de que cuando uno se reconoce pecador, debe buscar la solución a esa vida pecadora y acercarnos al pie de la cruz del Calvario, ¿verdad? Para que la sombra que emana de él me limpie y me santifique y que me purifique y que su gracia me haga acepto delante de Dios. Así nos enseña ahí el Super Humberto. Muchísimas gracias, mi querido líder. Ok, vamos a estos minutos finales. ¿De qué manera señala la ley a Jesús? O sea, ¿qué nos revela la ley acerca de nosotros mismos a fin de conducirnos a Él? Aquí escribí, que en nosotros no hay perfección, que la perfección y plenitud está en Jesús, el único modelo, el que no cometió pecado. ¿Ok? La ley de Dios nos regula. Es como decía el Super Humberto, es esa regla de acción que no tenía como meta la justificación, porque ese no era el propósito, nunca fue el propósito de eso. Era sujetarse a la ley, ¿ok? Sujetarse a ella, pero no como un plan de salvación. Por ejemplo, esas personas que llevaban el cordero para ser sacrificado cada día por sus pecados y eso en el santuario. O sea, lo de ellos era confesar su falta y por fe aceptar el perdón de Dios. ¿Ok? No era el obedecer lo que los salvaba a ellos. No tenía mérito alguno la obediencia, el esfuerzo humano, la obra humana. No, porque haríamos inválido el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es más profundo de lo que uno suele imaginar, ¿ok? Porque precisamente esa justificación propia, ese legalismo, ese asunto de tú creerte norma por ti mismo, eso es más peligroso que de lo que la gente generalmente piensa.
¿Qué te parece, mi hermano o mi hermana? Espero que les parezca bien, porque aquí el tiempo se acabó. Gloria a Dios. ¿Qué hemos aprendido hoy? Oh, eso mismo. Esa ley como promesa de Dios, como que nos guía a Cristo, que aunque no tenía como meta la justificación, ni era parte como de que tú fueras salvo por eso, pero nos lleva a Cristo, que es realmente el que salva. Tremendo. Entonces muchos dirán, pero ajá, ¿y por qué obedecen? Bueno, porque esa es la condición de permanecer en Él. Es lo que antes se predicaba mucho en la iglesia, eso, cuando yo era muchacho. Se hablaba mucho de la justificación por la fe, en nuestro derecho al cielo, o sea, la justicia imputada. Esa justicia imputada, justificación por la fe, es la obra de Dios que echa por el suelo la obra del hombre y hace por el hombre lo que él no puede hacer por sí mismo. Una cita que dice Elena G. de White, ¿no? Entonces, antes se enfatizaba mucho que la justificación por la fe es la justicia imputada, es nuestro derecho al cielo. Había otro proceso que era el de la santificación, que es nuestra idoneidad para el cielo. La justicia impartida es el proceso, porque ya la justificación fue lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora la santificación es ese proceso diario de someterte en obediencia a Dios. Tú ve, manito. Entonces, sin hacer como sin valor lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque los que entienden que son salvos por sus propias obras, ya para ellos dicen, no, lo que Cristo hizo por mí, eso no tiene nada que ver. Ahora soy yo que voy a generar mi propia salvación, porque es el pensamiento, que es el fondo. Y eso es terrible, es una idea totalmente diabólica, que anula a Cristo. Entonces, en ese proceso de santificación, mis hermanos, que es la obediencia, el someterse, eso siempre es resultado de abrazar primero lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué te parece? Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, oh Señor, adoramos, glorificamos tu nombre, Padre. Gracias, muchas gracias por esta claridad con la que tu palabra habla, con esta claridad que lo podemos entender. Ayúdanos a abrazar esta clara enseñanza de las Escrituras y que sin prejuicios, sin ideas preconcebidas, nosotros podamos atenernos a lo que tu palabra enseña, que es un tema que queda tan claro, tan lindo, explicado justamente por la palabra que es su propio intérprete. Bendícenos cada día, oh Señor, que este sea el sentir también del estudio diario de nuestros oyentes, que sigan con este manantial inagotable de verdades que es la Escritura, y que este programa siga siendo un canal de luz para llevar estas grandes verdades a tanta gente. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. No se pierda para este viernes el cierre con broche de oro de esta impactante lección 888, el pacto en el Sinaí. En este trimestre, el Éxodo, viaje a la tierra prometida. Ya, en 2 temas más que me toquen, se acabó el trimestre. La lección 10 y la lección 12 que me tocarán. ¿Qué te parece? Así es de raudo y veloz el tiempo. Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada. Recuerde lo que hemos estado enfatizando. Este programa llega como una cortesía del Ministerio Audios de Bendición. No está monetizada esta parte del canal de YouTube, o sea, no hay publicidad, y eso lo hicimos hace algunos trimestres atrás con la idea de que la gente se identificara con nosotros y nos apoyara con sus donaciones, con sus contribuciones. No se ha producido en el nivel que esperábamos, por lo que de aquí al cierre de este trimestre, si eso no se produce, pues hablaré con los poquitos que están colaborando para que nos digan, consultar con ellos y volver a la monetización del canal, porque realmente el canal de YouTube va creciendo,
pero se va fortaleciendo a la medida en que uno participa con ellos de su plan de publicidad y demás. Ojalá que lo puedan entender eso y que sigamos aquí con esta fiesta espiritual. Nada me ha de faltar, Dios es mi guía. No sé nada de mi destino, pero ¿qué ha de temer en su camino aquel que en Dios confía? Hay paz. Dale, dale. Hay paz.